tan importante como entrañable. Es una presentación de un libro que cuenta muchas historias que hemos vivido todos, que lo ha escrito un hombre que conocemos todos, que guió aquellas historias, en muchos, la del 66 no tanto, aunque sí que participó activamente en su dirección, pero la del 91-92 pues era uno de los principales actores, sí, por lo menos el más público. Entonces, nada, yo creo que venimos hoy aquí a tener una tarde de muy grata compañía, de ensancharnos un poquito el corazón, viéndonos a gente que a lo mejor algunos hace ya muchos años que no nos vemos y que hemos pasado pues, unos momentos muy duros, pero a la vez muy entrañables y muy gratos. Bueno, en primer lugar, yo quiero hacer una breve intervención, muy breve, porque el tiempo es el que es y la sala a las 8 menos cuarto hay que dejarla. Luego le daré la palabra a Pablo, que es el autor del libro, y es el que nos hablará de su obra. Y después abriremos un pequeño turno de palabra para todos los asistentes, turno que empezarán pues, Félix Mejía y Jaime García. Yo lo primero que quiero decir también aquí es que para mí es un lujazo estar aquí compartiendo esta mesa pues, con estos tres hombres de liderazgo, que son los tres secretarios generales que ha tenido Plataforma Sindical. El primero de ellos, Pablo Rodríguez Peña, que como todos sabéis quedó decidido en el 92. Y luego Félix Mejía Palancar, que también fue decidido en el 92, aunque luego lo remitió Jerónimo, igual que Jaime García Melinero, que es otro secretario general. Pero fijaros además que Pablo, que estuvo decidido, sigue así en esa condición, que afortunadamente ha podido sobrevivir, como todos vemos. Félix fue secretario general que después de Pablo le sustituyó y cuando voluntariamente, por las causas que él personalmente sabe, no le dejó, pues se volvió a su línea y a la Roja, que es donde está todos los días, como le podía ver mucha gente por Carabanchel.
Y después, pues Jaime García Merinero, que es el que está ejerciendo de momento, hasta que él también lo decida así, ¿no? Y que cuando lo deje, pues lo más seguro será que se vaya otra vez a La Roja, como cualquiera de los que estamos aquí, delegados de este sindicato, que nos iremos de nuevo a la universidad. Y para que veáis que tal y como empezamos seguimos en muchos aspectos, no en todos, porque 20 años pasan para todos y para todo, pero en muchos aspectos seguimos igual, conservamos la misma honestidad y desde luego en este sindicato sigue sin haber ningún ascendido y sigue sin tener ningún sillón esperándole a nadie. Así que los que queráis venir, que no quiero deshacer eso, trabajo y después más trabajo. Así que bueno, puedo hablaros un poquito de cuál ha sido el proceso de este proyecto que iniciamos en el sindicato, pues porque tuvimos conocimiento que Pablo había hecho unos manuscritos, un libro, 3 libros, están aquí los 3, y de estos 3 hemos sacado nosotros uno, pero la verdad que era una maravilla encontrarse con esto escrito a mano, a pulso, y con una regularidad, una limpieza y una pulcritud que era la leche, ¿no? O sea, impresionaba a cualquiera. Y daban ganas casi de publicarlos así. Parece que es muy complicado hacer una publicación en ese sentido. Así que por lo tanto, nada más menos era más que merecido. Hubiésemos querido, por supuesto, sacar mucho más, pero hemos llegado siempre hasta donde hemos llegado, con la lucha, desde luego, sin que nos regalen nada. Para no perderme han brindado algunos hoy para hacer este libro y otros muchos también que nos lo brindaron tanto en el año 90 como en el 92. Y como no quisiera a lo mejor olvidarme de algunos, pues si me lo permitís voy a leer un poco. Queríamos agradecer, compañeros, que ya muchos tenemos una edad, algunos más jóvenes ya tenemos que usar gafas y todo para leer, y por lo tanto hicimos tomamos esa decisión de sacrificar un poco en aras a que la lectura fuese lo más fácil posible. También queremos agradecer colaboraciones que hemos tenido aquí, pues a Luis, el torero del año 92, por ejemplo, que es un compañero que se cogió las viejas cintas de VHS que teníamos con las asambleas y manifestaciones, y 18 años ahí creando polvo, pasó a CD, y después aquí un compañero que estaba ahí también, Paquito, se hizo un montaje de vídeo que lleva su trabajo, y después además tuvimos una colaboración también del sobrino de uno de nuestros delegados, que es un estudiante de imagen y sonido y que ha hecho lo posible por mejorar la calidad para que hoy podamos estar aquí viendo fotografías. En primer lugar es una diapositiva, un pase de diapositivas con las fotografías que vienen en el libro, y después pues viene una serie de montaje de vídeo con momentos de aquellos años del 90 y del 92 que seguro que nos van a recordar muchas cosas, y sobre todo nos vamos a ver que efectivamente 20 años hace mucho en un cuerpo como los nuestros serranos. Y eso. Entonces, que creo que no se ha dicho, o se ha dicho por ahí en la cochera, pero aquí me gusta que quede claro y además lo digo yo. El libro no se ha hecho, ni mucho menos, con ánimo de lucro. No nos interesa el dinero en ese aspecto. Se ha hecho por otros motivos. Porque entendía yo, cuando se me ocurrió hacerlo, que he tardado mucho tiempo, pero es mejor que pase el tiempo, porque en frío parece que la cabeza empieza a funcionar mucho mejor, en caliente. Y como soy persona que guardo todo, como dice mi madre, que quien guarda área, y guardaba no digo por qué, porque es un poco feo. Y el material que tenía, pues lo empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas, y no pensé en ningún momento de hacer un libro con él. Empecé a escribir para entregarlo al sindicato, para que tuviesen ese material como archivo, para en un momento determinado, cuando vienen eléctricos, se necesitaban algún dato, alguna cosa, pudieran utilizarlo. Ese fue el ánimo que tuve yo cuando empecé a escribir esto. Cuando le llegué al sindicato, después de eso, que lo tenéis ahí encima de la mesa, pues lo dejé y me llamaron al poco tiempo y me dijeron que, oye, que habían leído esto y que les parecía muy interesante para publicarlo como libro. Y esa es un poco la pequeña historia del libro este. Me he esforzado bastante en el sentido de querer abarcar todo lo que aquí había ocurrido,
Y creo sinceramente, y no está bien que yo lo diga, lo tenéis que decir vosotros cuando lo leáis, que tenéis en la mano, creo, un libro, digamos, que de una experiencia vivida, y el que no vivió una vuelta vivió la otra, y si no vivió la tercera, o sea que cualquiera de las tres habrá vivido. Y es una experiencia, creo que es bonita, porque recoge todas las fechas, todos los datos, todos los nombres, todo el dinero que se lleva a la empresa escondida de los trabajadores, recoge todo aquello que hemos estado aquí hablando en otras asambleas que ha habido antes, de todo lo que había. Y por lo tanto, pensé también cuando ellos lo dijeron que era así interesante hacerlo. Hasta el punto del libro está limpio en ese aspecto que ni siquiera yo hago ninguna estimación de él durante el libro, es decir, que no le doy tampoco mi criterio. O sea que lo dejo el libro de transcurrir y de ir mirándolo las tres huelgas de forma que el que lo lea y el que lo ha vivido mucho más se irá dando cuenta que al final se encuentra con algo que para él personalmente esto se puede vender a lo mejor en otro sitio, pero entre los trabajadores de la MT seguro que sí, que hará tener un recuerdo de aquello y lo va a encontrar. Esa sería mi única satisfacción, porque yo no quería llevar tampoco nada. Yo lo entregué al sindicato, que creo que era lo que me correspondía. El sindicato lo ha hecho y una cosa quedó clara que he dicho antes, que no está hecho con ánimo de lucro, que no que quieren ganar dinero, que simplemente el precio que se pone es prácticamente un precio simbólico con el fin de a menos, a uno le sale barato y el otro cubre un poco el presupuesto que ha costado casi bastante. Es decir, que solamente se está cobrando el tema para poder amortizar. Si se puede, y si no se puede, el sindicato correrá con los gastos. Eso ha sido el sentido que le hemos dado y eso ha sido la idea de hacer el libro. Esto yo no utilizo nunca, no tengo ordenador, no tengo teléfono, no tengo nada de la modernidad. Yo soy, como decía Cantinflas, de la antigua resaca, no utilizo nada moderno y por lo tanto, cuando puedo escribir lo hago todo a mano, tarda mucho, pero bueno, a mí me gusta y como me gusta mucho escribir, pues continúo y lo termino. Ahora mismo tengo otro empezado que llevo ya 400 hojas, también de la MT, hablaron de para un día. Y me va a gustar también porque es muy interesante. Lo que no se ha publicado con la empresa, pues lo consideramos nosotros y lo hacemos y ya está. Ya en su día, cuando se termine, y lo creen conveniente el sindicato, y lo valoran que es positivo, pues ya se destinará lo que sea y ya se enteraréis en el momento que corresponda. Otro tema que quería decir es el tema de que hoy no es una asamblea, como hemos hecho otras veces. Es una presentación de un libro, que a mí la verdad que me da vergüenza presentar algo que creo que no estaba yo preparado para hacer un libro. El caso que también es ponerse, luego no me parece que es tanto, pero me parecía que no iba a ser capaz. Y entonces como asamblea se trata de una manera y como presentación de un libro de otra. Es decir, que no hay como la asamblea de uno pide la palabra, el otro le dice que va a hablar. Esto no es así, pero aún así todo, yo quiero que si alguien quiere hablar después de que se termine, después de que hayamos expuesto todo, que tienen el micrófono a su disposición para que hable por aquí aquello que sea conveniente. Para bien o para mal, para lo que dices, pero que el micrófono va a estar abierto para lo que quiera, a pesar de digo, que no ser ninguna asamblea que está habituada, como sabéis, que está allí siempre pues, dando las voces, que es también normal, y por lo tanto pues está así. El tema de las huelgas, aquí hay poca gente de la del 76. He visto 3, 4, 5 personas nada más. Bueno, pues aquella huelga, cada huelga tiene su, no sé, sus características y cada una de ellas tiene su miga, que la tuvo y gorda. La del 76 concretamente es una huelga que para mí es muy especial. No porque fuera un gran protagonista ni mucho menos, fue uno del montón, como dice el otro, había otros que sí eran protagonistas de ella. Pero aquella huelga me marcó para siempre, porque es cuando yo, es como si se venía al mundo. Por eso a un compañero mío que se llama Gregorio Jesús Fernández, que a lo mejor alguno lo habéis oído, ese le toca desde siempre que fuera el que me abrió los ojos, porque yo, hasta entonces, con respecto al sindicalismo, lo más redondo que había visto es un melón, y claro como es un melón, o sea que así estaba yo. Y este hombre fue capaz de transformarme, hablando de cosas, de por qué se lucha, por qué se hace,
y eso debe agradecérselo a él. Por lo tanto, para mí un recuerdo para Gregorio Estefano Fernández. En aquella vuelta, vuelvo a repetir, me haría en toda ella, porque si estáis aquí el puede levantar la mano, recordaréis que la primera noche, que fue el 28 de octubre, y acabó el 4 de noviembre, aquella noche, al salir de un despacho laboralista de la calle de Manuel de Serra, el doctor Izquierdo, a salir de allí, que nos fuimos a casa, que estábamos ahí reunidos por motivo de hacer una valoración con los abogados. Al bajar a la calle nos encontramos con que estaban las célebres lecheras, esas camionetitas que tenían para meter a la gente. Y según salíamos de la carrera para abajo, se iban metiendo las furgonetas y de allí nos llevaron a la Dirección General de Seguridad, allí nos ficharon, allí pusimos los delitos en las fichas, hicimos de todo y desde allí al día siguiente lo mandaron a las Salesas. Desde las Salesas se quedaron con, ya no recuerdo el número de paradigmas, si fueron 4 o fueron 5, están aquí precisamente algunos de ellos. Y el resto fuimos a la calle, y entonces pues de aquí ya nosotros seguimos la huelga y los que estaban en Carabanchel pues la siguieron desde aquí, por el genético. Y por lo tanto aquella fue muy dura, el que está aquí lo sabe, porque fue a base de palos. Era llegar por la mañana a las 4 de la mañana y empezaron a tirar ningún par de humo y corriendo con las porras, y allí no paraba ni Cristo. Era como el día, aquí estaban disparando bolas de goma, pelotas de goma o balas de goma. Hubo varios heridos por esos disparos, que pueden ingresar en el libro este, que lo que con nosotros está todo puesto. Fueron ahí a La Paz, uno creyeron que iba a perder un ojo incluso, hijo de un compañero nuestro, por cierto, y bueno, las mujeres de las azoteas llamando a los asesinos, y en fin, aquello fue la guerra. Y por lo tanto, aquella vuelta yo tengo un recuerdo muy especial. Primero, por eso yo he dicho que empecé a ver la vida de otra manera y a encontrar gente que yo siento que me gusta con ellos. Y por otra parte, pues porque aprendí lo que era una huelga y todo este tipo de cosas. Y guardo un recuerdo muy especial de aquello. Y bueno, pues después de aquella huelga que os digo que se hizo, de Carabanchel volvió otro más a la calle, me parece. Pero no me meto detalles porque aquí lo vais a leer, simplemente dar un repaso a todo esto. Y para la Gran Vía nos perseguían y bueno, fue a la Plaza de España, fue una cosa increíble. Pero aquella fue muy importante y ya lo digo que yo personalmente fui de los que más amé porque creo que aprendí bastante de ella. Y me pareció muy interesante para dejarla escrita y por otro motivo importante también, que aquella fue el germen que después salió la plataforma sindical, porque en aquella ocasión era plataforma unitaria, que estaba compuesta por gente de comisiones, de UGT, de independientes, etcétera. Y entonces, pues luego a partir de allí, el germen de la huelga del 90, el núcleo, yo diría que importante en el principio, salió de allí precisamente, de la gente que salió de aquella huelga hasta el 90. Empezaron a aquella huelga hace 34 años que terminó, pues en el 90, en el 88, que nosotros constituimos plataforma, más o menos, pues aquí lo hicimos con gente bastante de la huelga anterior, por lo cual mis retos llegados nos habían asustado, porque empezamos de nuevo a construir otra cosa que es la plataforma sindical, y bueno, que decir que la plataforma sindical todavía existe. Yo, si me permitís, no me gusta mucho leer, pero para situar ya un poco, tengo aquí un preámbulo hecho de cada huelga. Y ya os entenderéis mucho mejor de lo que yo estoy explicando, porque siempre aquí se olvida una cosita que luego no quisiera haber dicho. En cada huelga de 76, 90 y 92, que son 34, 20 y 18 años que hacen de las 3, hay aquí metido aquí una introducción a la huelga esta que os voy a dar un poco por encima para que os sitúen mejor de lo que estoy hablando. Porque esto lo he hecho más tranquilo, he estado repasando cosas y entonces yo creo que lo entenderéis perfectamente. Pocas semanas después de la muerte de Franco, la izquierda somete a la prueba a la fortaleza del sistema. Una sucesión prolongada de huelgas y manifestaciones moviliza con carácter simultáneo a cientos de miles de trabajadores. El momento culminante se alcanza en Madrid, en enero de 1976. El principal impulsor es el Partido Comunista, cuyo instrumento básico son unas comisiones obreras que en las elecciones sindicales del sindicato vertical el año anterior ocuparon numerosos puestos en sectores políticamente estratégicos. Las grandes empresas
principales zonas industriales. El impulso del gobierno de Arias Navarro llega a su momento cumbre a mediados de enero, cuando se logra la paralización de un elevado número de servicios públicos, taxis, metro, correos, Renfe, telefónica, etc. Y se convoca una manifestación ante la presidencia del gobierno, ubicada entonces en el número 3 del Paseo de la Castellana. El poder responde con energía y resiste el envite. Los servicios públicos se militarizan y el método de Madrid pone en servicio sus líneas con todo el sistema operado por soldados del regimiento de ferrocarriles. Un impresionante despliegue policial, desastre de la de todos los intentos de los manifestantes por acercarse a la sede de la presidencia. Miles de trabajadores paraban o mostraban su descontento con manifestaciones en la calle, jugándose el tipo ante la contundencia de la policía. El enfrentamiento tuvo su punto de máxima gravedad en Vitoria, en los primeros días de marzo, donde 4 trabajadores encontraron la muerte a balazos por la policía. Mientras tanto, el viejo sindicalismo abandonaba la clandestinidad. UGT se entrevistaba en secreto con el gobierno, celebraba su primer congreso y la reforma sindical que acabaría con los sindicatos radicales del franquismo, una de las más complejas y difíciles maquinarias del régimen, entre los que predominaban los falangistas, todos fieles al sistema. Además de comisiones y UGT, fueron saliendo a la luz la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, Unión Sindical Obrera, USO, el ASTV, Sindicato Unitario, etcétera, etcétera. En la MT se crea una plataforma unitaria con gente de comisiones UGT e independientes, en torno a una tabla reivindicativa aceptada y defendida por todos los trabajadores. No obstante, los objetivos eran claros: separación absoluta de la patronal, representación por elección de los trabajadores sin exclusión alguna, en definitiva, libertad sindical plena. Esa fue la frase, o diríamos, esa es la frase que definiría en este momento, en esta huelga, lo que en realidad se perseguía: romper con el sistema anterior, elecciones libres, elecciones por decisión de los trabajadores en las urnas y un nuevo sindicalismo democrático al que teníamos, que como he dicho anteriormente, pues estaba compuesto por aquella gente que ocupaba los sindicatos. El año anterior me parece que ocurrió, hubo elecciones y hay comisiones y UGT consiguió que estaban en el vertical, ahí empezaron a funcionar los sindicalistas. A partir de ahí se fueron metiendo en ese los sindicatos para desde allí poder hacer pues, lo que en definitiva teníamos luego, era hacer de dentro la guerra para a partir de ahí pues, tirar el sistema abajo, lo que acabo de ver, para empezar a funcionar. Por lo tanto, he dicho antes que aquella huelga fue rica en su contenido, fue dura porque se dieron muchos palos y por lo tanto creo que merecía la pena el que esa esté presente en este libro de la huelga que acabo de estar explicando hace un momentito. La del año 90 tiene otro signo. Esa era la lucha contra la burocracia sindical. Y sin leer mucho, tengo también aquí lo que es la parte tan pequeña como la que he leído, que recoge todo esto. Y si recordáis la del 90, que ya está muy reciente, hace 20 años, pues en esa, yo creo que la patronal no era la MT, la patronal era la comisión de UGT. O que ahí no había lucha contra la empresa prácticamente, aunque era la que figuraba. La oposición grande que tuvimos nosotros fue en comisiones de UGT. No solamente en el 90, y también en el 92, y siguen todavía. O sea, es su forma de funcionar, es lo que mandan de arriba, es lo que hacen, y así vamos funcionando, y así nos lucía el pelo. Por lo tanto, la lucha que se planteó aquí en el año 90 fue justamente contra esa burocracia, porque los convenios que estaban firmando estaban siempre a la baja, esas votaciones en cajas de cartón que aparecían de madrugada allí para hacer el voto, esos convenios firmados por la noche, y en las asambleas donde juraban que no iban a firmar nada sin que lo quieran los trabajadores, volvían a firmarlo, volvían a bajarse los porcentajes, y bueno, aquello lo que creo es un malestar que recogió a la gente desde el Mesías a cuarta dimensión, y por lo tanto ahí empezamos a hacer la plataforma en el año 88, en los bajos de una iglesia de García Bordejas, espero recordar, se hizo la Constitución.
Y a partir de ahí, pues empezamos a girar, la gente que daba la asamblea, por cualquier sitio de podíamos, porque no teníamos lugares, no nos dejaban. Y bueno, aquello fue muy importante. Yo creo que la rebelión es algo que no. Yo por lo menos personalmente no he nunca, no porque fuera un protagonista o fuera uno de los protagonistas, simplemente porque aquello es que la gente, como sabéis, se enganchaba prácticamente al problema este, porque es que veíamos que ya no íbamos a arriba, que no había quien se moviera aquí, y por lo tanto, pues, poco a poco, pues la que veíamos gorda al final. Fijaros en el año 90 que salió aquí, con el tema de estos muchachitos. Bueno, pues esa fue la segunda huelga, pero muchísimas más matices, que esto es muy rápido, no puede ser tanto. Pero la verdad es que aquella marcó también, y además creo convencido de que aquella huelga es un referente todavía para mí, no es una jornada, es un referente para el mundo sindical. Esa huelga donde conseguimos enganchar a mujeres, a niños, a abuelos, manifestaciones masivas, pegatinas, entierros de señor Larraz, éramos ocurrentes, el público era ocurrente, las mujeres se incorporaron ahí a la lucha, era cosa que no era normal en este país. Igual salíamos a pegar pegatinas sin ensuciar paredes solamente de la marquesina de los autobuses, que hacíamos el entierro, que hacíamos cualquier cosa, y de hecho, pues todavía muchas veces yo veo manifestaciones y digo, mira, eso está copiado de la empresa nuestra, o sea que todavía se sigue un poco siguiendo la línea que nosotros marcamos. Y creo que la huelga de la MT, los que fuimos protagonistas, que somos muchos aquí, pues yo creo que es una cosa, no sé si me siento orgulloso, yo sí me siento de nuevo, pero sí me siento satisfecho de que al menos pollo que les hablé, de todo ese atraso que tenía de estar acojonado con esta gente y bueno, pues creo que era otra cosa que para mí era muy interesante poderla poner ahí, tenerla ahí, para que se tenga un recuerdo importante de aquello. Y eso es lo que he tratado y se lo cuento. Aquí en la tercera, pues es lo mismo. La tercera la pelea ya no era contra la burocracia sindical. Eso ya se había superado, o estaba en vía de superación. Era contra la represión política y sindical que había. Porque decía aquí, cuando vaya leyendo esto, que he recogido todas las frases del presidente del gobierno, de la patada de la puerta, el Corcuera, del presidente de Madrid, Joaquín Medina, del alcalde Manzano. Bueno, he recogido todas las frases de todos y bueno, poco más o menos el director de la MT dijo que había que acabar con nosotros de la forma que fuera. Pero a Manzano lo has dejado vivo. No, tenemos para ahora mismo. Y entonces aquello fue una cosa que era aguantar aquello, la verdad es que tuvimos, no sé si la palabra se corresponde aquí, pero yo por lo menos sí que alguna vez lo he pensado, porque siento pensar en ello, creo que fue algo que yo creo que no es superable. Se podrá llegar a hacer una huelga como esa, pero superar esa huelga es algo que hemos estado ganando aquí, que es imposible para superar desde mi punto de vista. Porque para hacer más ya tienen que tener ingenio, tener ganas, tener pelea, no se tenían los despidos, no se tenía ningún castigo, no se tenía nada. O sea, que aquello puede decir, o caemos vosotros, porque ya no me puede aguantar. Y por lo tanto, son tres historias tan interesantes, que a lo mejor esto para que la generación española ni le suena, pero para la gente que vive aquí y sus familiares, yo creo personalmente que son historias que son muy interesantes, de muchos recuerdos y por lo tanto merecía la pena hacerlo. Y eso fue lo que trataba de hacer. Si lo hemos conseguido o no, vosotros cuando lo veáis, lo diréis a la comunidad que no lo veamos. De momento sí se va a hacer un recuerdo muy bonito. Van todos los caminos a la tienda, van todos los comunicados, van fotografías, van, yo qué sé, de todo. Va incluso, si os acordáis, que un día en un periódico que era ya, apareció allí a color una icurriña y en letras grandes, muy grandes, decía la ETA y la MT. O sea, eso ya es mala leche, o sea, se diría que por qué no vamos a hacerlo, que la bordella y todo, total de acabar con nosotros. Y no pudieron. Se terminó como se terminó, pero luego no pudieron. Y de hecho todavía sigue plataforma sindical, en otro tiempo, evidentemente es otro tiempo, pero con nosotros con las mismas ideas que había entonces. Y con la misma fe que hay entonces, y con esa satisfacción que entonces, porque aquí no tenemos nada que nos proteja ni a un lado ni a otro. Es lo que se llama, se hace, hecho y hecho, o sea que no hay una fuerza de darle. Y es un gustazo, por lo menos en un sindicato que se llega a un acuerdo de que vamos a ponerlo y venga, vamos a ponerlo. Por eso es que no existe ya.
el sindicalismo nuestro, aquel ya es primitivo, aquel ya, yo dudo mucho que yo viva para conocer otra cosa igual, porque se ha perdido el interés de la gente, está ya olvidada diciendo que esto ni salida, no van a hacer nada, fíjense ellos viven de las subvenciones del Estado, están obligados a hacer lo que les digan, la patronal está ahí siempre, solo que la patronal son parte son ellos para hacer aquí los convenios. Aquí el director de la MNK de Mayor Benito, me acuerdo que por un día por la radio le preguntaron que había dejado a los trabajadores arruinados, que viene también el impuesto, y él contestó que él había dado a los trabajadores lo que los sindicatos le habían dicho, con lo cual no hablamos de examinados. Y los convenios eran así, en una asamblea donde parecían allí los héroes del 18, a llegar a la madrugada, que tenían la costumbre siempre de madrugada, siempre. Llegaban allí, firmaban, se callaban y la gente aparecía una caja de cartón por allí. Vamos a votar, pero ¿cómo vamos a votar a este cabrón si aquí nadie para votar? Ni tampoco hay texto, ni tampoco hay votos aquí para utilizar. Era justificar lo que habían hecho, y eso es injustificable. Y bueno, pues siguen haciendo porque es un sindicato, como digo, que lo tiene todo hecho. Tiene sedes que le dan, tiene subvenciones del Estado, que por ese motivo no pueden moverse. Nosotros, como no teníamos que ir a la frontera, pues nos tenemos que proteger nosotros mismos, igual que vosotros. Esa fue la lucha, y todo esto que os cuento, que hay más por detalle, ya os digo que no he querido ni siquiera dar mi opinión, simplemente he recogido todo lo que fue ocurriendo desde el 76 hasta que se terminó la prueba del 92, y veréis ahí, que va a seguir también tener un poquito de recordar, de que todo lo que ahí se refleja, todo está, con nombres, apellidos, fechas, y con todo lo que ocurrió, de todo lo que pasó, está ahí. Y por tanto creo, no me quiero apuntar ningún tanto porque me da la vergüenza que están vivos, y porque creo que yo no soy feliz, yo no tengo ningún estudio alto para hacer nada, pero bueno, lo hice. Y creo que cuando lo leáis podréis encontrar un algo que va a ser muy agradable. De leer y de guardar. Y de guardar también, si os apetece, y si no, porque queráis no queráis, ya está teniendo un problema. Y yo quiero ahora un poquito, ya a título personal mío, hacer un recordatorio a la mujer que acaba de nombrar Antonio Rosa, porque su marido está aquí, ha venido a posta del pueblo para estar aquí, y era una mujer que sin desmerecer a ninguna, porque todas hicieron todo lo que pudieron más, que estuvieron siempre ahí con nosotros apoyando, y era una mujer que preparaba canciones, bueno, sobresalió, sin hacer ya digo de menos nadie, pero sí de verdad, de que fue así, y ayudó mucho, y estaba siempre teniendo los sitios, y pareció, y bueno, pues ya se ha dicho, pero lo vuelvo a decir, de que se nos ha ido una compañera que era muy importante y que yo sé que mucho.